Hola fricazos de YouTube, todos sabemos que el boxeo es uno de los deportes más duros que existen y que para llegar a lo más alto se necesita talento y muchos años de entrenamiento. Es impresionante ver cómo estos deportistas aguantan los golpes sin ni siquiera enmutarse, pero aunque pueda parecer que esos golpes no duelen, en realidad sí que hacen daño. Muchísimo daño. Y hay veces que en un combate, además de un título, se pueden llegar a perder cosas aún más importantes. Y es por eso por lo que hoy vengo a hablaros sobre los 6 boxeadores que perdieron la vida sobre un ring. Número 1. Francisco Begines. Francisco Kiko Begines fue un boxeador profesional mexicano que nació el 1 de enero de 1962 y peleó por el título de campeón del mundo de peso gallo. Para conseguir este título, Begines se tuvo que enfrentar a Alberto Dávila en una pelea que tendría lugar el 1 de septiembre de 1983. Durante la pelea, los dos contrincantes boxearon durante 11 asaltos sin que ninguno de ellos llegara a recibir ningún golpe particularmente duro. Begines iba sacando cierta ventaja y a esas alturas del combate iba ganando por puntos. Pero pasados unos 25 segundos del último asalto, Dávila sacó todas las fuerzas que tenía y lanzó una serie de golpes a Begines que acabaron por derribarle. Tras esto y siendo consciente de lo que se estaba jugando, intentó volver a levantarse, pero no lo consiguió y el árbitro decidió parar la pelea. Fue trasladado al hospital en helicóptero y su estado, lejos de mejorar, fue empeorando cada vez más. Se hicieron varios intentos para salvarle la vida, sin embargo la hemorragia cerebral y el coágulo que se formó eran demasiado grandes. Finalmente murió el 4 de septiembre dejando atrás un récord de 27 victorias y 8 derrotas de un total de 35 combates. Lo más triste de esta historia es que en la fecha de su muerte, su esposa estaba embarazada. Número 2. Benny Paret. Benny el Niño Paret fue un boxeador cubano de peso welter que nació el 14 de marzo de 1937 y que consiguió 2 veces el título de campeón del mundo a principios de los años 60. Peleó el 24 de marzo de 1962 contra Emil Griffith, pero durante el pesaje Paret llamó homosexual a su contrincante. Y no lo dijo simplemente como insulto, sino que hizo referencia a lo que en gran medida ya se sabía. Y era que efectivamente su oponente Emil Griffith era homosexual. Teniendo en cuenta que era el año 1962, las acusaciones de homosexualidad suponían un gran perjuicio para la carrera de un deportista y un insulto particularmente grave en la cultura de los boxeadores. Esto sentó realmente mal a Griffith y 10 días después decidió tomar su venganza. Durante la 12ª ronda de la pelea, que además parecía ser la más suave de todo el combate, Griffith arrinconó a Paret en una esquina y lanzó una ráfaga masiva de golpes directos a su cabeza. Este estaba aturdido por los disparos iniciales y no pudo seguir defendiéndose, pero el árbitro no paró la pelea en ningún momento. Finalmente, y solo después de 29 golpes consecutivos, el árbitro intervino y puso fin a esa masacre. Tras ello, Paret cayó lentamente al suelo y se desplomó en la esquina. Después de la pelea se conoció la gravedad de la situación, y es que el boxeador murió 10 días después en un hospital de Manhattan debido a una hemorragia cerebral masiva. El árbitro de esa noche era Rudy Goldstein y jamás volvió a trabajar en una pelea. Por su parte, Griffith siguió peleando, pero nunca volvió a ser el mismo tras ese incidente. En 2008 concedió una entrevista y dijo lo siguiente: tras aquella pelea hacía lo mínimo para ganar, utilizaba mucho el jab porque no quería hacer daño a mi contrincante. Me hubiese retirado, pero no sabía hacer otra cosa además de pelear. Sigo preguntándome lo extraño que es todo esto. Mato a un hombre y la mayoría lo entiende y me perdona. Sin embargo, amo a un hombre y esa misma gente lo considera un pecado imperdonable. Aunque nunca fui a la cárcel, he estado en prisión casi toda mi vida. Número 3. Pedro Alcázar. Pedro el Roquero Alcázar fue un boxeador panameño que nació en 1975 y comenzó a boxear a la edad de 10 años. Entre sus logros cabe destacar que fue campeón de guantes dorados de Panamá y medallista de oro en los Juegos Centroamericanos. El 22 de junio de 2002 peleó contra Fernando Montiel en Las Vegas, Nevada. Lo curioso de este caso es que tras perder el combate pasó una revisión médica y se determinó que su estado de salud era bueno. Los médicos encargados de esta revisión le mandaron a casa ya que decían que no tenía signos visibles de ningún traumatismo que pudiera parecer importante. Pero esto no fue del todo así, ya que al día siguiente, estando en la habitación del hotel y mientras preparaba sus maletas para regresar a Panamá, se desmayó y falleció. Este caso hizo que las autoridades del boxeo cambiaran sus normas sobre el seguimiento médico de los boxeadores tras un combate. Se aumentó el tiempo y se determinó que todos los participantes debían estar bajo estricta vigilancia médica un mínimo de 48 horas tras la pelea. Número 4. Duk Koo Kim. También conocido como Kim Duk-koo, fue un boxeador profesional que nació el 8 de enero de 1959 en Corea del Sur. Tuvo un récord como boxeador de 17 victorias, 1 derrota y 1 empate antes de enfrentarse a Ray Mancini. Ese combate se celebró el 13 de noviembre de 1982 y los dos boxeadores fueron muy igualados durante buena parte de la pelea, hasta el punto de que Mancini consideró en algún momento llegar a tirar la toalla. Tal era su desesperación que durante la ronda número 13 Mancini lanzó una ráfaga de 39 golpes contra Kim para intentar
intentar ganar el combate, pero estos de poco le sirvieron. Sin embargo, durante el asalto número 14, el combate tomó una dirección completamente diferente. Mancini consiguió entrar con 2 golpes de derechas que hicieron que Kim se fuera contra las cuerdas. Tras esto, el coreano consiguió ponerse de pie, aunque estaba tambaleándose, y el árbitro, en una sabia decisión, decidió parar la pelea. Tras esto, Kim entró en coma y fue trasladado al hospital de urgencia. Tras esto, se descubrió que tenía una hemorragia cerebral y se realizó una cirugía para tratar de salvarlo. Estos esfuerzos resultaron ser inútiles y Kim murió 4 días después de la pelea. La muerte de Kim tuvo una gran repercusión y provocó una serie de reformas en el deporte destinadas a proteger la salud de los luchadores, que incluye una reducción de número de rondas de los combates, pasando de 15 a 12. Por su parte, Mancini pasó un periodo de reflexión, ya que se culpó a sí mismo de la muerte de Kim. Incluso su promotor, Bob Arum, dijo que nunca volvió a ser el mismo después de ese combate. Y una vez más, la casualidad ha querido que Kim muriera justo cuando su prometida estaba embarazada. Pero años más tarde, en el 2011, madre e hijo tuvieron una reunión con Ray Mancini como parte de un documental sobre la vida de este, llamado The Good Son. Supongo que esa reunión tuvo como objetivo cerrar las viejas heridas de aquel fatídico combate. Número 5. Frankie Leal. Francisco Javier Leal, apodado el Pequeño Soldado, era un boxeador mexicano que competía en la categoría Super Gallo. Tuvo un récord profesional de 31 peleas, 20 victorias, 8 derrotas y 3 empates. El 22 de octubre de 2013 peleó contra su compatriota Raúl Hilares en un combate celebrado en Cabo San Lucas. Durante ese combate, Frankie resultó tan dañado que terminó perdiendo en el 8º asalto por KO. Pero algo no marchaba bien. Tras detener el combate, el boxeador no conseguía mantener la conciencia. Se puede ver lo mucho que le cuesta mantener la cabeza recta y cómo poco a poco también le cuesta mantener los ojos abiertos. Tras esto fue trasladado al Centro Médico de San Diego, donde falleció debido a un derrame cerebral. Solo un año antes, Leal también fue noqueado en el 10º asalto ante el boxeador Eugene Gradovich, y ya en aquella ocasión se le recomendó que dejara de boxear. Sin embargo, él desoyó los consejos médicos y siguió subiéndose a los cuadriláteros. Su esposa y su familia, en un último acto de generosidad, acordaron donar los órganos del boxeador con la intención de salvar las vidas de otras personas. Número 6. David Moore. David fue un boxeador estadounidense que nació en 1933 y que llegó a ser campeón mundial de peso pluma. Hizo su debut como profesional en mayo de 1953 cuando tenía tan solo 19 años. Tras ganar el título de campeón del mundo de peso pluma el 18 de marzo de 1959, consiguió retenerlo durante casi toda su carrera. Fue precisamente la 6ª vez que tuvo que defenderlo cuando perdió el combate ante Sugar Ramos el 21 de marzo de 1963. Fue precisamente en el 10º asalto de ese combate cuando Ramos hizo tambalear a Moore con un golpe de izquierda y luego continuó con una serie de golpes que le hicieron caer al suelo. Moore consiguió volver a ponerse de pie y aguantar otra serie de ataques continuos por parte de Ramos. A pesar de que consiguió mantenerse de pie hasta el final del asalto, el árbitro decidió que no estaba en condiciones de seguir peleando. Después de perder el combate, Moore fue capaz de dar una entrevista clara a los medios antes de abandonar el ring. Pero a pesar de que parecía estar bien, cuando llegó al vestuario se desmayó y cayó en un coma del que nunca volvió a salir. Su condición fue cada vez peor y murió 72 horas después de terminar la pelea. A su funeral acudieron más de 10.000 personas para dar su pésame y mostrar sus respetos. Y hasta aquí, fricazos de YouTube, el vídeo de hoy. Deja like si te ha gustado, suscríbete a mi canal y espero que nos veamos pronto. Adiós. Y esto es otra producción de Chakma.